En este vídeo vamos a aprender qué son las ecuaciones. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas que es cierta para algún o algunos valores de la variable o incógnita. Bien, lo más importante de aquí, lo principal es que es una igualdad. Pero cuidado, que no puede ser cualquier igualdad, porque hay distintos tipos de igualdades que unas son ecuaciones y otras no son ecuaciones. Vamos a ver qué tipos de igualdades hay. Tenemos dos tipos de igualdades, las numéricas y las algebraicas. Como su nombre indica, las igualdades numéricas es una igualdad en la que solo intervienen números y por supuesto pueden intervenir operaciones aritméticas como suma, producto, división, resta. Pues aquí tenemos una igualdad numérica. 3 más 7 es igual a 10. Es una igualdad en la que solo, repito, intervienen números. Después tenemos las igualdades algebraicas. Las igualdades algebraicas son igualdades en las que intervienen expresiones algebraicas, es decir, números y letras. También intervienen, por supuesto, multiplicación, división, suma y resta, mediante las cuales se relacionan esos números y esas letras. A esas letras es a lo que llamamos variables o incógnitas. Entonces, una igualdad algebraica sería 2x más 3x es igual que 5x. Tenemos una igualdad de una expresión algebraica y con otra expresión algebraica. O, por ejemplo, x más 2, aquí tenemos una expresión algebraica, es igual a 6, que 6 también es una expresión algebraica, aunque no tenga letra. ¿Vale? Entonces, hay una diferencia entre estas dos expresiones algebraicas que puede que ya os haya saltado a la vista. Resulta que esta expresión algebraica, 2x más 3x igual a 5x, se va a cumplir siempre. Sea quien sea x, siempre es cierto que 2x más 3x es 5x. ¿Verdad? Igual que si decimos 2 lápices más 3 lápices, siempre va a ser igual a 5 lápices. Pues ese es el símil para que se entienda mejor. Entonces, esta igualdad algebraica no es una ecuación, porque no se cumple solo para algún valor o para algunos valores de la x, sino que se cumple siempre. Así que esta igualdad algebraica que se cumple siempre, se llama identidad. Aquí sí que tenemos una ecuación. Tenemos una igualdad de expresiones algebraicas que solo se cumple para un determinado valor de x. Salta a la vista que ese valor de x es el 4. 4 más 2 es 6, pero si en lugar de 4 pongo cualquier otro valor que no sea 4, ya no se cumple. Por ejemplo, si decimos, pues la x vale 3, 3 más 2 es 6, no es cierto. Así que esto es una igualdad algebraica que solo se cumple para un determinado valor de x. Por lo tanto, esto es una ecuación. Entonces, nuestra conclusión final podría ser la siguiente. Es una ecuación, es una igualdad algebraica que se cumple para un determinado valor de x. Y ahora nos puede surgir la siguiente pregunta. ¿Qué tengo que hacer con una ecuación? Pues con una ecuación lo que tenemos que hacer es resolverla, es decir, hallar su solución. Sin saber nada más, intuitivamente podemos resolver algunas ecuaciones muy sencillas, como por ejemplo la siguiente. X menos 1 es igual a 6. Bien, ¿qué es resolver esta ecuación? Es hallar el valor de la incógnita, en este caso x, podría ser otra letra, y, z, m, n, la que queramos. Hallar el valor de x que hace cierta esta igualdad, es decir, ¿a qué número? Si le resto 1 me da 6, pues evidentemente es para x igual a 7. Pues entonces, x igual a 7 es la solución de nuestra ecuación. 7 es el número que si al sustituirlo por x nos sale que esta igualdad es verdad, es cierta. 7 menos 1 igual a 6. Podemos poner otro ejemplo de resolver una ecuación distinta. Podemos tener la ecuación también sencilla, x al cuadrado igual a 9. Es decir, bueno, esto es una igualdad algebraica en la que x tiene determinados valores. ¿Qué número? La incógnita, x al cuadrado da 9. Pues bien, no hay que pensar mucho para darnos cuenta que la x es 3, porque 3 al cuadrado es 9. Y pensamos un poco más. ¿3 es el único número que al cuadrado da 9?
Pues no, existe otro, que es menos 3. Menos 3, por supuesto, entre paréntesis al cuadrado, también es 9, porque menos 3 por menos 3, menos por menos es más, y 3 por 3 es 9. Por lo tanto, esta ecuación tiene dos soluciones, x igual a 3 y x igual a menos 3. Vamos a añadir otro tipo de ecuación distinta a las anteriores. Tenemos la ecuación x cuadrado más 3 es igual a menos 8. Vamos a pensar cuánto tiene que valer x para que esta igualdad sea cierta. Es decir, cuál es la solución de esta ecuación, es decir, cómo resolvemos esta ecuación. Bien, pensemos un poco, que es fácil. X al cuadrado, sea quien sea x, siempre va a ser un número positivo. Porque si x es positivo, x al cuadrado es positivo. Bien. Y si x es negativo, al elevarlo al cuadrado, menos por menos es más, se convierte en positivo. Es decir, x al cuadrado es un número positivo. Un número positivo, como puede ser el 1, el 2, el 3, el 40, el que sea, el más pequeño que podríamos tener, como pequeño podría ser 0, si la x vale 0. Si yo le añado 3, además de ser positivo, va a seguir siendo positivo porque le estoy sumando un número. Es decir, el valor más pequeño que puede tener la x cuadrado en este caso es 0. Si a 0 le añado 3 me va a dar 3. Si la x vale 1, 1 al cuadrado es 1, 1 más 3 es 4. Si la x vale 2, 2 al cuadrado es 4, más 6 es 7. Es decir, x cuadrado más 3 siempre va a ser 3 o mayor que 3. Por lo tanto, ¿alguna vez x cuadrado más 3 podrá ser igual a menos 8? ¿Podrá ser igual a un número negativo? Pues no, la respuesta es no. Por lo tanto, esta ecuación no tiene solución. Nunca vamos a encontrar un número x tal que se cumpla esta ecuación, se cumpla esta igualdad. Entonces, pues escribimos eso, que esta ecuación no tiene solución. Para poder seguir avanzando en el mundo de las ecuaciones, tenemos que saber qué elementos tiene una ecuación y cómo se llaman, y para que después podamos resolverlas. Entonces, ya habíamos dicho que una ecuación es una igualdad de expresiones algebraicas. Aquí tenemos una ecuación que además se cumple para un determinado o determinados valores de x. Bien, en este caso no vamos a resolverla, solo vamos a ver qué elementos tiene para poder seguir luego trabajando. Lo que hay a la izquierda de la igualdad, del igual, todo eso se llama primer miembro. Y lo que hay a la derecha del igual, todo esto se llama segundo miembro. Más adelante luego vamos a cambiar elementos de un miembro a otro, o de este al primero. Pero siempre lo que haya antes del igual, a la izquierda, se llamará primer miembro y lo que haya después del igual se llamará segundo miembro. ¿Qué más elementos tiene una ecuación? Pues aquí, como vemos, hay un elemento. En el primer miembro hay dos elementos, dos sumandos. Está la x, que es una x, y está el más 5. Cada uno de estos elementos se llama término. En el segundo miembro tenemos tres términos. 2x es un término, menos 9x cuadrado es otro término y más 1 es otro término. Hay unos términos que llevan incógnita, como la x, 2x y menos 9x cuadrado, que son términos dependientes, y hay otros términos que no llevan incógnita, como son el más 5 en el primer miembro y el más 1 que está ahora en el segundo miembro. Estos se llaman términos independientes, puesto que no dependen del valor de x. Un elemento muy importante en una ecuación es su grado, el grado de la ecuación. El grado de la ecuación es el grado del término del mayor grado una vez agrupados sus términos semejantes. En este caso, como aunque agrupemos sus términos semejantes no va a variar el grado, pues no me voy a meter en más complicación, sino que lo voy a explicar de forma sencilla. ¿Qué es el grado del término? Ya hemos dicho que estos son términos y el grado del término, a grosso modo, es el número de letras que tiene. Entonces, un término es x, como tiene una letra, exponente 1, este tiene grado 1. También 2x tiene grado 1, porque x está elevado a 1. Menos 9x cuadrado, ¿qué grado tiene? 2. X al cuadrado está dos veces, x por x, pues tiene grado 2. Si tuviésemos x por y, tendría grado 2 también, que no es el caso. ¿Y qué grado tiene el término más 5 y el término más 1? Pues como no tiene ninguna letra, tienen grado 0. Entonces, ¿cuál es el mayor de los grados de aquí?
El mayor es el 2, por lo tanto, esta ecuación tiene grado 2. Vamos a continuar viendo qué tipos de ecuaciones hay. Pues si miramos el grado de la ecuación, podemos hacer una clasificación en ecuaciones de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado, etc. De primer grado serán cuando la parte algebraica, cuando ya esté trabajada la ecuación y tengamos agrupados todos los términos semejantes, pues si la x o la y o la letra está elevado a 1, será de primer grado. Si tuviésemos, por ejemplo, x por y multiplicando dos letras, eso ya no es de grado 1, porque x por y, los grados se suman en un producto y sería de grado 2. Bien, pero así, si solo tenemos una incógnita, de primer grado sería más o menos de este tipo. Las de segundo grado son aquellas en que su parte algebraica, una vez que ya están todos los términos semejantes agrupados, pues el máximo grado que tenemos, el máximo exponente es 2. O si tuviésemos x por y por z, ese sería grado 3, x por y sería grado 2, como he comentado antes. Y así hasta cualquier grado. Según el número de incógnitas, podemos hacer también otra clasificación. Aquí tenemos una ecuación con una sola incógnita, solo hay x, que además en este caso, si atendemos a la primera clasificación, sería de primer grado además. En esta segunda ecuación vemos otra incógnita, pero solo hay una, así que también es una ecuación de primer grado. Esta otra ecuación, como tiene x e y, es una ecuación con dos incógnitas, que también, atendiendo a la clasificación anterior, también es de primer grado. Y también tenemos que fijarnos el lugar donde se encuentra la incógnita. Aquí, por ejemplo, vemos que la x está en un radicando, es decir, está bajo un signo radical. Entonces, cuando hay una incógnita dentro de un radical, es decir, bajo el signo radical, se llama ecuación irracional, aunque haya otra x fuera, da igual. Se llama ecuación irracional o ecuación con radicales. Y si la x está en el exponente, pues esta ecuación se llama exponencial. Tenemos que averiguar un número que está en el exponente, de ahí el nombre de exponencial. Y si la x forma parte de un logaritmo, por ejemplo, el logaritmo en base 5 de x es 9, pues esto es una ecuación logarítmica. Y bueno, así podríamos seguir con más casos. Entonces, como veis, clasificar las ecuaciones o ver de qué tipo son es fácil. Ahora, cada tipo de estos tiene una resolución distinta, que merecerá un vídeo aparte para cada tipo de ellas. Bueno, ¿y para qué sirven las ecuaciones? A ver, porque aquí mucho hablar de ecuaciones, pero ¿qué utilidad tienen? Pues bien, sobre todo las ecuaciones de lo que se encargan, para lo que sirven, es para resolver problemas. Son un instrumento creado para la resolución de problemas. Y esto es muy importante y muy útil. Todo lo que nos resuelva un problema, bienvenido sea. ¿Qué tipo de problemas? Pues muchísimos, muchísimos, además de los que nos podemos imaginar. Por ejemplo, problemas de la vida diaria. Pues si, por ejemplo, yo he comprado 2 bolígrafos y un cuaderno y en total me he gastado 6 euros y sé que el bolígrafo valía el doble que el cuaderno, pues puedo averiguar cuánto valía el bolígrafo y el cuaderno, por ejemplo, ¿no? También podemos tener problemas de entretenimiento. Pues haya un número tal que su doble más su cuarta parte, pues me dé 18 esa suma. Bueno, pues a lo mejor no nos vale para nada, pero para entretenernos. Y también, pues las ecuaciones se utilizan mucho en cualquier ciencia para resolver problemas de biología, de geología, de física, bueno, pues de muchos campos, de química. Puedo poner un ejemplo de biología, pues si un cultivo de bacterias consta de 1000 bacterias inicialmente y sabemos que cada hora se duplica ese número de bacterias, pues ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para tener 3 millones de bacterias, ¿no? Pues podemos calcularlo de forma exacta con una ecuación, sin tener que ir probando. Así que las ecuaciones son muy útiles porque nos resuelven problemas y además nos lo resuelven de forma más rápida que si fuéramos probando. Lo siguiente es aprender a resolver estas ecuaciones. Aquí ya nos metemos en otro berenjenal. Entonces, en este vídeo ya no voy a explicar nada más. Os invito a ver los demás vídeos sobre cómo resolver ecuaciones de primer grado, otro vídeo sobre cómo resolver ecuaciones de segundo grado y así con muchos más tipos. Espero que os haya servido de ayuda. Muchas gracias por vuestra atención.